Hola a todos y bienvenidos a RASEL, la red andaluza de servicios sanitarios y espacios libres de humo. A lo largo de la presentación de hoy os explicaremos qué es la RASEL y cómo pueden adherirse las farmacias andaluzas. También os daremos unas nociones básicas sobre tabaquismo y su manejo desde la oficina de farmacia. La presentación está estructurada en 7 apartados y en ella han participado el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, los 8 colegios de farmacéuticos de Andalucía y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Esta presentación está dirigida a todo el equipo de trabajo de la oficina de farmacia, porque todo el personal que trabaja en la farmacia debe conocer qué es la RASEL y qué supone estar adherido a la misma. Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta presentación y a todos vosotros que disfrutéis de la misma. La farmacia en España, al igual que en muchos otros países de nuestro entorno, está evolucionando hacia un concepto más asistencial a través de la provisión de diversos servicios asistenciales. El control de la tensión arterial, la evaluación del riesgo cardiovascular, el uso racional del medicamento o la adherencia terapéutica son algunos de ellos. La deshabituación tabáquica y el fomento de hábitos de vida saludables sin tabaco son un buen ejemplo de estos servicios que se han ido consolidando a lo largo de los últimos años en la farmacia española. El farmacéutico por preparación y posicionamiento dentro del sistema sanitario presenta una serie de características que lo hacen idóneo para la provisión de este servicio. Es un profesional sanitario experto en medicamentos con gran accesibilidad a la población y amplia distribución geográfica. Además tiene una amplia disponibilidad horaria y es un buen conocedor del entorno del fumador. Esto le aporta una serie de ventajas, como es la posibilidad de captar fumadores que no son asiduos a la asistencia médica, a vez de poder detectar interacciones tabaco-medicamentos. El Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, conocido como PITA, es el encargado de establecer las estrategias de control de tabaquismo en nuestra comunidad, dentro del marco de las políticas establecidas desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo, conocido como RASEL, aglutina el esfuerzo de un gran número de instituciones andaluzas en su preocupación por dar respuesta al primer problema de salud pública evitable en los países desarrollados, el tabaquismo. La RASEL pertenece a su vez a la Global Network for Tobacco Free Healthcare Services desde el año 2010 y desde el año 2015 pertenece a su junta. En octubre del año 2017, desde el Consejo Andaluz tuvimos la oportunidad de hacer la presentación de la adhesión de las farmacias andaluzas a la red RASEL dentro de este seno. La incorporación de la farmacia andaluza a la RASEL se ha organizado en 3 niveles. En primer lugar, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. En segundo lugar, los colegios oficiales. Y en tercer lugar, las oficinas de farmacia. Tanto el Consejo Andaluz como los colegios solo han tenido que firmar un documento de adhesión por parte del responsable y un nombramiento de coordinador. Además, habrán de elaborar un plan de comunicación y un plan de acción y al finalizar el año tendrán que evaluar sus acciones a través de un self-audit. Por su parte, las oficinas de farmacia habrán de firmar un documento de adhesión por parte del titular de la oficina de farmacia y elaborar también un plan de comunicación y un plan de acción. Sin embargo, no tendrán que elaborar el self-audit. Esta es la foto actual de la adhesión de la farmacia andaluza a la red. Por un lado, el Consejo Andaluz y los 8 colegios oficiales de farmacéuticos, y esperamos que a partir de ahora un gran número de oficinas de farmacia también sean miembros de la red. Os animamos. Bien, pues desde nuestro colegio debemos realizar una labor de coordinación a 2 niveles. Por una parte, deberemos organizar las actividades a llevar a cabo de forma interna en nuestra institución y, por otro lado, coordinar aquellas que vayan dirigidas a las oficinas de farmacia de nuestra provincia, empezando principalmente por promover y facilitar la adhesión de las oficinas de farmacia a la red, como miembros, mediante la firma del correspondiente documento de adhesión. Desde el Consejo Andaluz y desde los colegios de farmacéuticos se van a llevar a cabo un plan de comunicación para las oficinas de farmacia que tendrá una vigencia de 4 años. Dicho plan tendrá como objetivo específico difundir que nuestras sedes corporativas y nuestras oficinas de farmacia son espacios libres de humo y declarar los beneficios que ello conlleva. Las acciones a llevar a cabo durante el año 2018 consistirán, por una parte, en la difusión de un dossier informativo a las oficinas de farmacia sobre la adhesión del Consejo Andaluz y de los colegios farmacéuticos andaluces a la red. Por otro lado, se realizará una campaña de comunicación específica con motivo del día 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, y lo realizaremos mediante diferentes medios de comunicación, tanto offline como online,
Por ejemplo, ruedas de prensa, notas de prensa, difusión en nuestras redes sociales, tanto corporativas como de las propias oficinas de farmacia. Y crearemos unos materiales específicos sobre tabaquismo, que irán orientados tanto a la prevención como a la cesación, para que las farmacias adheridas a la red puedan hacer uso de ellos a través de sus redes sociales. Las oficinas de farmacia deberán realizar su propio plan de acción para el año 2018 y este consistirá únicamente en la elaboración de un documento en el que cada farmacia establezca el cronograma de las acciones que quiere llevar a cabo a lo largo del año. Se realizará el curso online de formación a través de nuestra plataforma del Consejo Andaluz, que como todos sabéis se llama Platón. Y por otro lado, realizaremos la celebración del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo, a través de las acciones que cada farmacia considere oportunas. La pertenencia a la red es una gran oportunidad profesional y no queremos que la dejes escapar, lo vas a hacer muy bien. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que en más del 80% se inicia antes de los 18 años y que produce muerte prematura a más de la mitad de aquellos que lo padecen, a través de enfermedades cardiovasculares, pulmonares y tumorales. Esto supondría una pérdida de entre 20 y 25 años de vida. De entre las drogas más comunes, el tabaco es la que provoca mayor adicción. España es el quinto país de la Unión Europea en consumo de tabaco, con un 33% frente al 28% de la media europea. El tabaco constituye la primera causa prevenible de mortalidad. En el modelo teórico de la epidemia tabáquica nos encontramos en la fase 3, en cuanto a la adopción de medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento, observándose una disminución de la muerte en hombres y un aumento de la muerte en mujeres. Si vemos el porcentaje de fumadores por sexo y grupo de edad, observamos que en las edades medias es donde se concentra mayor número de fumadores, tanto en hombres como en mujeres, llegando al 35 y 25% respectivamente en el grupo de los 25 a los 34 años. El perfil del fumador europeo es muy parecido al del fumador español. Es un hombre de 25 a 39 años, desempleado, con dificultades económicas y habitualmente de clase baja. La prevalencia de consumo diario de tabaco es del 24,37% en términos globales, siendo del 28,9% en hombres y del 20% en mujeres. El consumo ocasional se encuentra alrededor del 3%. En relación al número de intentos para dejar de fumar en fumadores diarios, aún queda mucho por hacer. Como puede observarse en esta gráfica correspondiente al año 2014, más del 60% de los encuestados no había hecho ningún intento de abandonar el tabaco en los últimos 12 meses anteriores. Es aquí donde la farmacia comunitaria puede aportar un enorme valor asistencial gracias a sus conocimientos y accesibilidad para toda la población. Analizando la evolución de consumo diario en Andalucía, se observa que, excepto en Cádiz, donde se ha mantenido el porcentaje, y en Granada, donde ha subido, en todas las provincias ha descendido respecto al estudio anterior. La mayor prevalencia es la de la provincia de Cádiz, con un 32,4%, y la menor, la de Málaga, con un 24,4% de fumadores diarios. Continuando con los efectos del tabaco sobre la salud, podemos ver que hay muchas enfermedades que están vinculadas al consumo del tabaco. En la diapositiva en rojo aparecen las que más recientemente se han evidenciado, pero vemos que hay tanto cánceres como diferentes enfermedades crónicas que ya habían sido vinculadas. En cuanto a los cánceres, pues remarcar orofaringe, laringe, por supuesto los relacionados con el sistema respiratorio, pulmón. Se ha evidenciado recientemente el cáncer de hígado y el colorectal, pero también en cuanto a las enfermedades crónicas evidenciamos degeneración macular relacionada con la edad, defectos congénitos relacionados con el tabaquismo materno, embarazo ectópico, diabetes,
problemas de funcionamiento sexual masculino como la disfunción eréctil. Actualmente, las principales patologías relacionadas directamente con el tabaquismo como factor de riesgo son el cáncer, enfermedad cerebrovascular, vasculopatía periférica, EPOC y asma. Remarcar que causa 1 de cada 3 muertes por cáncer el tabaquismo, siendo el cáncer de pulmón el más común, pero también que la enfermedad cerebrovascular causa el 55% de las muertes, siendo la principal causa de muerte en perspectiva. En cuanto a esto, a las causas de muerte en perspectiva, vemos que, como hemos dicho, los trastornos cardíacos y circulatorios están en primer lugar, en segundo lugar el cáncer y en tercer lugar el trastorno respiratorio, los 3 vinculados anteriormente con el tabaquismo. Y en cuanto a los riesgos que conducen a la muerte en perspectiva, en primer lugar sería la hipertensión, pero ya en segundo lugar aparece el tabaquismo, quedando por delante de factores de riesgo tan conocidos como el colesterol y la obesidad. Todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud, pero queremos explicar en qué aspecto sanitario mejora realmente la salud de aquellas personas que se decidan a dejarlo. En primer lugar, recuperaremos el sentido del olor y el sabor 48 horas después del último cigarrillo. La salud bucodental mejorará muchísimo y el riesgo de que se produzcan problemas en operaciones quirúrgicas de la boca disminuirá notablemente. Al planificar un posible embarazo, es importante que sepamos que al dejar de fumar antes de la concepción será muy beneficioso en múltiples aspectos. Además, se ha visto que en diferentes estudios el riesgo de tener un niño con bajo peso disminuye muchísimo. Los primeros días después de dejar de fumar, la persona puede advertir un aumento de la tos y la mucosidad, debido a que las defensas pulmonares comienzan a funcionar, pero estos síntomas desaparecerán al poco tiempo. También veremos una mejora en los síntomas respiratorios, tanto los pitos como la tos como la producción de moco disminuirán, así como la EPOC que puedan padecer muchos fumadores. Las enfermedades cardiovasculares mejorarán también bastante cuando dejemos de fumar. Además, la persona notará que se cansa menos al realizar cualquier actividad física y poco a poco irá recuperando su capacidad cardíaca. Al dejar de fumar disminuiremos bastante el riesgo de padecer un cáncer, como por ejemplo los de pulmón, laringe o esófago, y además se ha comprobado que tras 10 años sin fumar el riesgo de padecer un cáncer de pulmón se reduce prácticamente a la mitad. Aparte de esto, existen otros muchos tipos de beneficios, tanto estéticos como económicos o psicológicos. Todos conocemos el peligro que supone para la salud el humo ambiental del tabaco. Con esta diapositiva se pretende visualizar los componentes y hacer más consciente al paciente fumador de las sustancias nocivas que inhala. A continuación nombraremos algunas de ellas. El alquitrán es un residuo negro, cancerígeno, de tipo sólido, que se emplea como insecticida para la elaboración del color negro que se utiliza en las llantas de neumáticos, así como en la mezcla para el asfalto de carreteras. Nadie en su sano juicio se tomaría un aperitivo de llantas y, sin embargo, el fumador las inhala. El polonio 210 es un elemento sólido radiactivo que se encuentra en los fertilizantes fosfatados, utilizados en las plantaciones de tabaco, potente cancerígeno, ya que sus moléculas se adhieren a la mucosa bronquial. El arsénico es un mineral venenoso de elevada toxicidad. Si se ingiere o respira a altas dosis puede causar la muerte. A niveles bajos puede causar náuseas, vómitos, sensación de hormigueo en manos y pies. El cianuro actúa rápidamente a nivel del cerebro y del corazón, ya que evita que las células reciban oxígeno. Fumar es posiblemente una de las mayores fuentes de exposición al cianuro. El benzopireno está presente en bréas de carbón y también es cancerígeno. El amoníaco se utiliza para potenciar la adicción de la nicotina por parte de la industria del tabaco. Sin embargo, nadie se tomaría una copita de amoníaco como bebida. Lo mismo podríamos decir de la naftalina, la acetona presente en los quitaesmaltes, el níquel que se utiliza para la formación de monedas de euro y de 2 euros, todos presentes en la vida cotidiana, pero que nadie consumiríamos de forma consciente. A
nivel de farmacia disponemos de varias herramientas que nos van a servir para valorar la dependencia tabáquica que cada persona pueda tener. Se trata del test de Fagerström y la coximetría. Vamos a hablar un poco sobre ellas. El test de Fagerström es una herramienta de fácil manejo que nos va a permitir averiguar de un modo rápido y sencillo el grado de dependencia que nuestro paciente tiene en relación al hábito tabáquico. Este que aparece en la diapositiva es el test en su versión completa. Consta de 5 preguntas, a través de las cuales conseguimos una puntuación que nos indica si la dependencia es leve, moderada o alta. En aquellos casos en que la farmacia disponga de un coxímetro, puede usarlo como un complemento en su actuación. La coximetría consiste en la medición de la concentración de monóxido de carbono en partes por millón. Podemos decir que cuando el resultado obtenido es igual o superior a 10 partes por millón, estamos ante un fumador, aunque existen distintas variables que pueden influir, como la profundidad de la inhalación al fumar, por ejemplo. Más que los datos numéricos que pueda aportar el aparato, es interesante el efecto motivador que pueda suponer para el paciente el ir bajando en el valor que muestra el dispositivo. Una vez examinados los aspectos más importantes de la nicotina y los riesgos derivados de fumar, vamos a exponer el tratamiento farmacológico del tabaquismo, empezando por la terapia sustitutiva con nicotina, lo que se conoce como TSN, entre otras alternativas de primera elección. Nos podíamos preguntar, ¿qué es la TSN? La terapia sustitutiva con nicotina consiste en la administración decreciente de nicotina por vía distinta a la inhalada, con objeto de disminuir los síntomas que origina la abstinencia y, por otro lado, no crear dependencia. Quiere decir que los niveles plasmáticos de nicotina que se alcanzan son inferiores a los obtenidos por vía inhalatoria. ¿Para quién está indicada la TSN? Pues está indicada para personas fumadoras de más de 10 cigarrillos al día y aquellas que desean reducir el consumo y también, cuando es preciso, controlar la abstinencia. En estos casos se puede administrar nicotina por 2 vías. La vía transdérmica, mediante la aplicación de parches de liberación durante 24 horas o durante 16 horas, y la vía oral para absorción bucal mediante spray bucal, chicle o comprimido. Conviene destacar que la dispensación de la terapia sustitutiva con nicotina no requiere receta médica. ¿Cómo se usan los parches transdérmicos? Con los parches transdérmicos se consiguen los niveles más estables de nicotina en plasma. Existen, como hemos visto, 2 tipos de parches, los de liberación durante 24 horas y durante 16 horas. La elección depende del tipo de paciente. El efecto, una vez que se aplica el parche, aparece a las 2 a 4 horas del inicio del tratamiento y desaparece 2 horas después de su retirada. 2 horas después de su retirada todavía mantiene el efecto. La duración del tratamiento con parche es de entre 8 y 12 semanas. Se inicia con el parche de mayor tamaño, aplicándolo durante 4 a 6 semanas, después se continúa con parches de concentración intermedia 2 semanas más y se aplica finalmente otras 2 semanas el de menor concentración. Para un resultado óptimo es importante explicarle al paciente cómo se usan los parches, en qué lugar debe colocarse y después la forma correcta de retirarlo. También es muy importante ajustar la dosificación al paciente en función de su consumo de cigarrillos y sus circunstancias. ¿Cuál es la posología
de la TSN en forma de parche? Pues la posología va a depender del tipo de parche, si es de liberación 24 horas o 16 horas. En este sentido, para pacientes con una dependencia no muy alta, que fuman su primer cigarrillo transcurridos 30 minutos desde que se levantan y presentan niveles de coosimetría inferiores a 15 partes por millón, en el caso de parches de 24 horas se empieza por el de 21 miligramos, manteniéndolo durante 6 semanas, después se siguen con parches de 14 miligramos 2 semanas más y finalmente los de 7 miligramos durante 1 semana más. En el caso de que sean parches de liberación durante 16 horas, pues se empiezan con los de 15 miligramos que se mantienen durante 6 semanas, después se utilizan los parches de 10 miligramos otras 2 semanas más y se termina con el de 5 miligramos 1 semana más. Para pacientes de una mayor dependencia, de alta dependencia podríamos decir, que fuman su primer cigarrillo antes de transcurridos 30 minutos de levantarse y con niveles de coosimetría superiores a las 15 partes por millón, para parches de liberación de 24 horas se empieza con el de 21 miligramos, manteniendo el tratamiento 6-8 semanas, se sigue con el de 14 2 semanas y se termina con el de 7 miligramos 1 semana. Y si se trata del parche de 16 horas, se empieza con el de 15 miligramos, manteniéndolo durante 6 a 8 semanas, después de concentración intermedia 10 miligramos 2 semanas más y se finaliza con el de 5 miligramos otras 2 semanas. Si nos centramos en el spray bucal, quizá es la forma más versátil de usar entre spray, chicle y comprimido. El envase de spray tiene una capacidad de 120 aplicaciones y cada pulsación libera 1 miligramo de nicotina. La duración del tratamiento es de 8 a 12 semanas, similar al de los parches. De modo orientativo, una aplicación se utiliza para sustituir el consumo de un cigarrillo. Por cada aplicación no se deben superar las 2 pulverizaciones ni más de 4 por hora. Y el máximo al día no debe ser nunca superior a 64. Comparado con la otra forma de administración, la liberación es más o menos la misma. Los chicles es importante no confundirlos con una chuchería, hay que enseñar bien cómo se usan, y los comprimidos de absorción bucal pues liberan también 1 miligramo de nicotina. ¿Cuándo no debe usarse la TSN, la terapia sustitutiva con nicotina? Pues la TSN está contraindicada en casos de infarto agudo de miocardio, arritmia, casos de hipertensión arterial descontrolada, ulcus duodenal y en situación de embarazo y lactancia. En conclusión, se trata de una terapia efectiva y fácil de utilizar, siempre que el ajuste de la dosificación sea el adecuado. Un método, por tanto, seguro que el farmacéutico puede perfectamente manejar con un mínimo de formación. Otras alternativas terapéuticas para el tratamiento farmacológico del tabaquismo se exponen seguidamente.
El bupropión es el principio activo que se usa para la deshabituación tabáquica, que necesita receta para su dispensación y tiene un inicio de tratamiento una semana antes de dejar de fumar. El tratamiento de inicio son 150 miligramos al día por la mañana durante una semana y a partir del día elegido para no fumar se toman 2 tomas de 150 miligramos al día. La duración del tratamiento suele estar entre 8 y 12 semanas. Los efectos secundarios del bupropión más frecuentes son el insomnio, que se dan entre un 30 y un 45% de los pacientes, la cefalea, que se da en 29,3% de los pacientes, y la sequedad de boca, que depende de la dosis y se da entre un 5 y un 15% de los pacientes. Aparte, se pueden sufrir también mareos, náuseas, ansiedad, estreñimiento, irritabilidad, alteraciones de la concentración, depresión y en menor medida sueños alterados. También tiene contraindicaciones, entre las que están antecedentes de convulsiones o trastorno convulsivo actual, tumor en el sistema nervioso central, deshabituación alcohólica, antecedentes de bulimia o anorexia nerviosa, cirrosis hepática grave, antecedentes de trastorno bipolar y retirada de benzodiazepina. Además de los efectos secundarios y de las contraindicaciones, habrá que tener en cuenta las posibles interacciones con otros medicamentos que esté tomando el paciente, como pueden ser los antidepresivos, los antipsicóticos, el tramadol o los antihistamínicos. La vareniclina es un medicamento indicado en la deshabituación tabáquica, el cual disminuye las ganas de fumar, disminuye el efecto craving y disminuye los síntomas provocados por el síndrome de abstinencia. Este medicamento es un medicamento que se necesita prescripción médica para su dispensación y la dosificación general son dosis de 1 miligramo 2 veces al día tras titulación progresiva. Esta titulación debe hacerse con 0,5 miligramos una vez al día durante 3 días. Después seguimos con 0,5 miligramos 2 veces al día durante los 4 días siguientes y desde el 8º día 1 miligramo 2 veces al día. Este día es el día D, que es el día en el que el paciente decide dejar de fumar. El tratamiento debe iniciarse 1 o 2 semanas antes del día D. La duración del tratamiento son 12 semanas y habría que resaltar que es muy importante que se cumplan estas 12 semanas, ya que se ha visto que hay una mayor incidencia de pacientes que recaen por no haber terminado el tratamiento. Los efectos adversos que podemos encontrar con este medicamento suelen ser dosis dependientes. Tenemos náuseas, la sufre un 32%. Estas náuseas pueden prevenirse o atenuarse si se toma el medicamento con alimentos. Pueden provocar también insomnio y cefalea, aunque esto en menor proporción, y este insomnio y esta cefalea muchas veces no son provocados por el medicamento en sí, sino también son síntomas del síndrome de abstinencia. Los sueños anormales o vividos son otros síntomas, otro efecto adverso que puede provocar este medicamento. Lo sufre un 14% y esto significa que son sueños con un alto componente de realidad para el paciente. Se pueden atenuar quitando la última toma cerca a la hora de dormir, por lo tanto se puede tomar a la hora de la merienda en vez de a la hora de la cena y si no, pues disminuyendo dosis. Es importante resaltar que la vareniclina no tiene prácticamente interacciones con otros fármacos. Las contraindicaciones que nos podemos encontrar, por supuesto, hipersensibilidad al preparado y también está contraindicado en insuficiencia renal muy grave o terminal. Hay otras situaciones que nos podemos encontrar con fumadores que además de
tienen otras distintas patologías y quieren quitarse de fumar. Entonces tenemos, por ejemplo, fumadores con EPOC, muy habitual, y habría que ver las características de cada paciente. En estos casos se requieren tratamientos alternativos con estos fármacos que no están recogidos en ficha técnica del producto, pero sí en literatura científica y avalada por expertos profesionales. Estos tratamientos pueden ser tratamientos con sustitutivo con nicotina, pueden combinarse, pues chicles, parches, comprimidos. La vareniclina también en dosis más altas, ¿vale? Y vareniclina combinada con TSN de liberación rápida. También hay pacientes si tenemos un paciente que se quiere quitar de fumar y tiene insuficiencia hepática, pues no habría problema en que utilizara una terapia sustitutiva con nicotina, excepto en los casos con cirrosis. Vareniclina también no habría problema en que lo tomase, pero sí que no habría necesidad de ajustar la dosis. En cambio, en el bupropión sí que habría necesidad de ajustar la dosis a 150 miligramos día y tampoco está recomendado en pacientes con cirrosis. Otro gran grupo de pacientes que nos pueden venir a la farmacia solicitándonos quitarse de fumar pueden ser diabéticos y en estos casos sí que podrían tomar terapia sustitutiva con nicotina. Vareniclina tampoco habría ningún problema, pero con el bupropión no, porque puede interaccionar con la insulina y aumentar las convulsiones. De todas maneras, es recomendable en este tipo de pacientes monitorizar la glucemia por si hay que reajustar la dosis de insulina. Siempre, por supuesto, en estos casos se requiere el control del especialista correspondiente. La intervención básica, el objetivo fundamental es saber si una persona es fumadora o no fumadora y cuál es la fase de cambio en la que se encuentra, y para ello tiene 4 fases fundamentales, 4 pasos fundamentales. Lo primero que realizamos es una valoración de la persona para ver si la persona fuma o no fuma. Si la persona fuma, se categorizaría como fumador; si no fuma, como no fumador; y si ha dejado de fumar en alguna ocasión, sería exfumador. En función de esas categorías le hacemos un consejo médico y luego hacemos un seguimiento oportunista. El seguimiento oportunista es aquel que se hace en cualquier situación, en cualquier intervención o en cualquier encuentro con el usuario, independientemente de que esté relacionado o no esté relacionado con el consumo de tabaco. Cuando hablamos del consejo profesional, tenemos que tener en cuenta que tiene que tener varias características. Ese consejo profesional tiene que ser breve, es decir, tiene que tener pocos minutos de duración. Luego tiene que ser un consejo personalizado, que esté directamente relacionado con la persona a la que se va dirigido el consejo, sistematizado, es decir, que se haga con frecuencia cada vez que tengamos un encuentro o una intervención con esa persona, independientemente del tabaco, que sea firme, tipo mensaje, una cosa que sea muy clara, que sea oportuno, es decir, que podamos coger la situación pues mejor para el paciente y que esté relacionado de alguna manera con los daños que le pueda estar provocando el tabaco, y luego motivador, que nos ayude de alguna manera a que esa persona se plantee un avance en ese proceso de cambio. Cuando nosotros hacemos una intervención básica, pues podemos llevar a cabo el siguiente algoritmo. Es decir, para nosotros detectar o valorar si la persona fuma o no fuma, lo primero que tenemos que preguntar es si fuma. Si la persona nos dice que sí, entonces lo catalogaríamos como un fumador actual y tendríamos que preguntar si quiere dejar de fumar. Si la persona nos dice que no quiere dejar de fumar, entonces sería un fumador en fase precontemplativa, es decir, una persona que no tiene ninguna motivación para el cambio. Pero si nos dice que sí, tendríamos que valorar si la persona está dispuesta a hacerlo próximamente, en unos 15 días, o si no está dispuesto a hacerlo próximamente. Que la persona nos dice que sí, que está dispuesto a poner una fecha próximamente, lo catalogaríamos como contemplativo en fase de acción, en fase de preparación para la acción,
Pero si la persona nos dice que no, entonces sería una persona en fase contemplativa crónica, es decir, una persona que tiene barreras para poder tomar la decisión. Luego, si la persona desde el principio nos ha dicho que no fuma, entonces tenemos que valorar si la persona nunca ha fumado, que sería una persona no fumadora, y si la persona ha fumado alguna vez, tendríamos que valorar si hace más de 5 años o hace menos de 5 años. Si hace más de 5 años que ha dejado de fumar, se consideraría una persona no fumadora. Si hace menos de 5 años que ha dejado de fumar, la pondríamos como una persona exfumadora. Haciendo esta intervención de manera sistematizada en cualquier encuentro con el usuario, se estima, según la bibliografía, que había una posibilidad de abandono de tabaco de un 10%.